Buen día a todos, sean bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno verles una mañana más, una mañana donde Dios seguramente nos trae con un propósito. Hemos comenzado 2 domingos atrás una serie que titulamos El Evangelio Verdadero. ¿Cuántos han seguido la serie? Los que no pudieron venir por alguna razón, les mandamos el audio para que puedan escucharlo y podamos en el contexto saber de lo que estamos hablando. Ese es el propósito, que ustedes lo hubiesen escuchado y que ya cuando hablemos hoy, pues ya sabemos de qué vamos a tocar y no queden con medio un poquito como desubicados. ¿Qué estamos o qué Dios está haciendo a través de esta serie, estos primeros mensajes, por lo menos los 4 primeros mensajes? El primero estuvimos hablando, ¿se vale de todo? En la iglesia cristiana, la iglesia que Dios estableció, la verdadera iglesia del Señor, ¿será que se vale de todo? O sea, ¿podemos hacer cualquier cosa con tal de llenar la iglesia? ¿Se vale de todo? ¿El fin justifica los medios? Es decir, no importa lo que hagamos con tal de tener una iglesia grande, una iglesia numerosa, una iglesia atractiva para el mundo. En el mensaje de la semana anterior hablamos sobre un tema que titulamos Iglesias a la carta. Es decir, ¿será que Dios lo que quiere de su iglesia es una iglesia que complazca a sus oyentes? Una iglesia al gusto del cliente, como cuando uno va a un restaurante y dice, a mí dame esto, a mí dame lo otro. ¿Será que eso es la iglesia donde el pastor, el predicador, el líder tiene que preguntarle a la iglesia, ¿qué quieres escuchar? Lo que tú quieras escuchar yo te lo voy a dar. ¿Será que es eso? Hablamos sobre una iglesia que se edificó en el desierto, que se llamó ¿qué? Iglesia cristiana, el becerro de oro. Una iglesia donde hicieron sus ídolos y luego le dijeron a esa iglesia o a ese ídolo, gracias porque tú nos sacaste de Egipto. Bueno, los ídolos fue ese ídolo que sacó, y estuvimos hablando sobre ese tema de las iglesias a la carta. Hoy vamos a hablar de un tema, continuando con nuestra serie, un tema que he titulado Iglesias sobresalientes, iglesias influyentes. ¿Cuál es esa iglesia sobresaliente, esa iglesia influyente? ¿Habrán en este tiempo iglesias influyentes? Iglesias que se precien en una ciudad diciendo, nosotros somos la iglesia influyente de esta ciudad. ¿Podríamos nosotros detectar, para citar un ejemplo, en esta ciudad, cuál sería la iglesia cristiana más influyente de la ciudad? ¿Tendría nombre propio? Seguramente le podríamos dar un nombre propio. Pero vamos a mirar si ese nombre que le damos nosotros, si eso que se jactan diciendo somos la iglesia influyente o la iglesia más sobresaliente de la ciudad, de esa misma manera es que Dios la ve. Vamos a estar mirando. Abran sus Biblias por favor en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Vamos a mirar porque finalmente a nosotros lo que nos debe interesar es qué dice la Biblia, ¿verdad? No qué dicen los hombres o qué decimos nosotros, es qué dice la Biblia, que finalmente para nosotros, no sé si están de acuerdo conmigo, para nosotros lo que diga la palabra de Dios es la verdad. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo que diga la palabra de Dios, así es, punto. Lo que otros digan nos tiene sin cuidado, es lo que diga Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, aquellos que tienen una Biblia que se llama arcoíris, encontrarán que esta palabra está con letras de color rojo, quiere decir que son palabras del Señor Jesucristo. Y hay que prestarle mucha atención, como en toda la Biblia. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice la Biblia? Te vomitaré de mi boca. Estos son versículos fuertes y bastante fuertes, y el mensaje de hoy va a ser un mensaje de cierta manera fuerte, pero es mejor que nos hablen la verdad, aunque nos duela, y no una mentira que nos condene. ¿De acuerdo? ¿Será que, como hablábamos, el fin justifica los medios? ¿Será que todo lo que hacen hoy en día, los métodos, las estrategias, las filosofías, todo lo que hacen para el crecimiento de la iglesia, ¿será que se vale? ¿Es bíblico lo que se está haciendo hoy en día? ¿Dios aprueba eso? ¿Está en la Biblia? ¿Tiene soporte bíblico lo que nosotros vemos, que a veces nos apantalla, que a veces nos deslumbra, sobre todo cuando vamos a las capitales y vemos esas macro iglesias, esas mega iglesias, ver gente llegando a los lugares, escenarios completos llenos, estadios completamente llenos, filas entrando a esos lugares? Pero vamos a mirar qué dice la Biblia. ¿Será que todo lo que brilla es oro? Vamos a estar mirando, porque infortunadamente
hoy muchos, no digo todos, muchos de los predicadores, de los pastores, no parecen verdaderamente pastores, parecen más bien como coordinadores de eventos, parecen más bien como directores, parecen como gerentes, ¿verdad? Que lo único que están haciendo es mirando dentro de la red que tienen hoy de apóstoles y a ver a quién traemos, y entonces lo que están haciendo es trayendo, o sea, pero yo hablo de coordinadores de eventos porque están mirando ese evento, si se hablan entre ellos, vea, fulano de tal nos llenó la iglesia, vea, recibimos tanto dinero, entonces tráigame a él, y entonces están coordinados, son coordinadores de eventos. Pero ¿será que Dios nos llamó a ser coordinadores de eventos? ¿Nos llamó a ser directores o gerentes? Y la Biblia dice que nos llamó a ser heraldos de la palabra de Dios, heraldos del evangelio. Hay una versión que ustedes conocen muy bien, el texto de Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, donde dice que Él mismo constituyó. Pero encontré una versión por ahí que me parece que es como de donde se están tomando para hacer lo que hoy vemos. Una versión que dice de referente a ese pasaje de Efesios 4, 11 y 12, dice: Él mismo constituyó a unos ejecutivos, a otros empresarios, y a otros políticos, y a otros coordinadores de eventos, a otros directores. Es una versión, repito, medio herética, pero me da la impresión que de estas que se están tomando para utilizarla mucho. Cuando nosotros vamos a la versión Reina Valera, que seguramente tú la tienes, es una versión que hemos considerado que es una versión muy aproximada y que es una que seguramente tendrá errores y lo demás en su traducción, pero pues que es muy acercada. Dice: y Él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles. ¿Quién fue el que los constituyó? Él mismo, refiriéndose al mismo Dios. Constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin, versículo 12, que dice: a fin de perfeccionar, ¿a quién? A los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Levanten mano los santos. Bueno, santos, recuerde no es el que no tiene pecados, es perfecto, no. Santo es, o santa es, aquella persona que un día dice: no quiero seguir mi vida como la estoy viviendo, quiero pedirle perdón al Señor, me quiero arrepentir, quiero poner mi mirada en Cristo Jesús. Y quiero vivir ahora conforme a como dice la palabra. Aunque tengamos imperfecciones, aunque en el transcurrir tengamos que pulir muchas cosas. Santos, por la Biblia, son aquellos que han decidido apartarse para Dios. Ahora sí, vuelvo yo con la pregunta: ¿cuántos santos hay aquí? Bueno, el Señor coloca, para este caso, para este ejemplo, coloca un pastor a fin de ser perfeccionados. Ahora, la palabra perfeccionar, encontré unas definiciones bien interesantes. ¿Cuál es esa perfección? ¿Qué es perfección? Y encontré varias definiciones. Una de ellas, que perfeccionar es capacitarlos. ¿Cuál es la función del pastor? Entonces, capacitarlos. Pero también dice enseñarlos, instruirlos, dirigirlos, pulirlos, ajustarlos. Eso significa perfección. ¿Y cómo se logra ese pulimiento, esa enseñanza, ese ajuste? ¿Cómo se logra? Se logra solamente a través de ¿qué? De la palabra de Dios. No existe, mire, no existe ningún libro, no existe ningún método, no existe algo diferente a la palabra de Dios que tenga el poder de transformar vidas, sino la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Nada ni nadie puede transformar una vida si no es la palabra de Dios. Ahora, si bien es cierto, si es la palabra de Dios la que transforma la vida de una persona, entonces, ¿qué es lo que se tiene que estar predicando en las iglesias? La palabra de Dios. Si es que se espera que la persona cambie, que sea capacitada. ¿Por qué entonces se predican otro tipo de cosas? Porque hoy en día en muchos lugares se está predicando más la multiplicación. ¿Han escuchado eso? Y entonces el énfasis de esas iglesias es multiplicación, multiplicación, multiplicación. Tan es el caso que vi en estos días, escuché estos días, de un pastor, que era un pastor de una iglesia en la ciudad de Miami, que pertenecía a la iglesia del G12, Misión Carismática Internacional, que fruto de la presión que el líder de arriba ejerció sobre él, terminó suicidándose, porque no podía cumplir con los números, porque le tenían un estándar muy alto, hasta el punto que este hombre dijo: no puedo más, y aún siendo el líder, terminó suicidándose por la presión que se ejercía en cuanto a los números. ¿Es justo eso? ¿Será que para eso es la iglesia? ¿Será que ese es el patrón de la Biblia? Y vamos a encontrar muchas cosas, por ejemplo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, que es la iglesia primera, la iglesia de Hechos de los Apóstoles,
Dice la Biblia que perseveraban los apóstoles, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, que la iglesia, tenemos que volver como al principio, porque en algún momento se desvió la iglesia del Señor, y por eso hoy la iglesia del Señor anda, perdona la palabra, anda patas arriba, anda completamente desubicada, no tiene un norte la iglesia del Señor. Y se piensa ahora que la iglesia es un negocio, como lo vimos en la primera conferencia, que la iglesia es una empresa. Y que el hombre con la sabiduría humana que se dice ser tan sabio, entonces ¿qué está haciendo, entre comillas, los pastores? Están saliendo al mundo para mirar qué es lo que el mundo hace para que crezcan, y esos métodos que el mundo tiene los están trayendo, los están implementando en la iglesia. Entiendas el método de crecimiento, como los métodos de multinivel. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros como pastores? Que tener que ir a Amway, a Herbalife o cualquier empresa multinivel para ver qué hacen ellos para traer esos sistemas de mercadotecnia moderna y montarlos en las iglesias, y ahora comenzar a tener a los miembros como personas que tienen que estar produciendo, entre comillas, dicen ellos, discípulos. ¿Es eso? ¿A eso nos llamó la iglesia? Dice que la iglesia primitiva, ¿a qué estaba dedicada? ¿Cuál es la función de ellos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Escúcheme en esto, porque ellos se centraron, lo medular para ellos era el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el evangelio era el que podía transformar personas, porque era el evangelio, o es el evangelio el que puede cambiar vidas. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso la predicación del evangelio en la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser central, tiene que ser medular. Cualquier otro tema que se dé aparte del evangelio no es bíblico. Por eso vamos a mirar muchos pasajes de la Biblia, cómo Dios ajusta a la iglesia. Y el apóstol Pablo fue un comisionado. Vayan a 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 23, y vamos a mirar el apóstol Pablo. ¿Qué estaba hablando al respecto? ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? ¿Qué era lo que Pablo hacía? Dice la Biblia, pero nosotros predicamos a Cristo, ¿qué, por favor? ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? ¿A Cristo qué? Crucificado. No el Cristo de la complacencia, no el Cristo de la prosperidad. Estaba predicando al Cristo crucificado. Y dice la Biblia, para los judíos ciertamente ¿qué? Tropezadero. O sea, no les gustaba, no nos hable tan grueso, no nos hable tan duro. Es un tropezadero. Y muchos parece que piensan que la palabra de Dios, que la Biblia es un tropezadero. Y como es un tropezadero, entonces vamos a tratar de aligerar un poco la palabra, de suavizar un poco la palabra, de que no sea tan dura, que no se escuche tan fuerte, y vamos a tratar de colocar unas palabras de tal manera que la gente no sienta. Entonces no me diga pastor, dígame director, no diga iglesia, diga auditorio, no diga pecado, diga error, y una cantidad de cosas, y todo ese tipo de lenguaje que hoy en día escuchamos, no diga Jehová, diga Señor, y una cantidad de cosas que hoy escuchamos, lo que están haciendo es menguar, diluir la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos consideran que es tropezadero. Porque si nosotros le decimos, hermano, eso se llama adulterio, hermano, si usted no se arrepiente se va para el infierno, no le diga eso porque la gente se nos va. Entonces para ellos, dice la Biblia, era tropezadero, como hoy en día estamos viendo. Dice, y para los gentiles locura. O sea, es una locura. O sea, no hablemos de eso, cambiémosle la presentación de la iglesia y volvámoslo como si fuera una discoteca, pongámosle algo mucho mejor, quítele, no le ponga iglesia, no quítele eso, póngale auditorio, y una cantidad de cosas que hoy se están tejiendo en aras de que sea algo agradable para la gente y que no sea locura. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Sigue el apóstol Pablo hablando sobre el tema. Dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, ¿qué dice él? No tengo por qué gloriarme. Es decir, si yo estoy hablando la palabra de Dios, no tengo por qué sacar pecho diciendo, wow, es que aquí sí predica la palabra de Dios, es que nosotros sí. No tengo por qué gloriarme. Sigue diciendo, porque me es impuesta, ¿qué? Necesidad. Ay de mí, ¿sí qué? Si no anunciare el evangelio. Es decir, yo no estoy predicando el evangelio como algo para decir, wow, es que nosotros sí. No. Dice, me es impuesta necesidad. Es decir, es lo que yo tengo que hacer.
Y si no estoy predicando, si hoy hay un pastor que escucha este mensaje y no está predicando la palabra de Dios, no está tomando el púlpito para predicar la palabra de Dios, dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Hay de aquellos que han tomado el púlpito para hacer proselitismo. Hay de aquellos que han convertido la iglesia simplemente como un escenario político para que a través de la iglesia ganar muchos adeptos y ellos conseguir tal vez algo. ¿Qué tenemos nosotros que mendigarle a los políticos? Unas tejas, unas sillas. ¿Será que Dios es incapaz? ¿Será que Dios no puede? ¿Qué tenemos nosotros que estarnos mezclando? ¿Qué tiene un pastor? Escúchame, un pastor que fue llamado, si fue llamado, un pastor que fue llamado a predicar la palabra de Dios, que tiene que estar mezclado con política. Si fue llamado para un cargo que es mucho mejor, ser heraldo del evangelio, que tiene que estarse mezclando. Sin embargo, hoy vemos a los pastores fácilmente con sus tarjetas haciendo política. Mire, trájele al invitado para que les hable. Entonces los hermanos incautos pues sencillamente van a la iglesia, van a escuchar una palabra y resultan escuchando un político con unas promesas que no sabemos si las cumplan o no. ¿Será que para eso es la iglesia? Y esto es lo que Pablo está diciendo. Por eso hay de aquellos que no están anunciando el evangelio. Podemos nosotros incorporar cualquier método, cualquier pensamiento, cualquier filosofía mundana a la iglesia y pretender que a través de ellos la iglesia cambie y sea una iglesia conforme a la voluntad de Dios. Y la respuesta es no. Ningún método humano, ninguna filosofía humana puede transformar a una persona de acuerdo a como Dios quiere. Sigue el mismo apóstol Pablo, 2 Corintios ahora, capítulo 4, versículo 5. ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos? ¿Qué dijo Pablo? No nos predicamos a nosotros mismos. Y mire qué paradójico, qué contradictorio al mensaje o a la metodología que hoy se está dando. Dice el apóstol Pablo, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Y no será que eso es lo que están haciendo hoy? Predicándose a ellos mismos. Es que mis viajes, es que he hecho tantos libros, es que he hecho tantas cosas, es que he hecho tantos conciertos, yo, predicándose a ellos mismos. Y toman gran parte, si no es toda una reunión, solamente para hablar de ellos. Y es que estuve en un crucero, y es que no sé qué, y es que tengo hasta jet privado, y es que no sé cuánto. ¿Quién dijo que para eso era el púlpito? Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo. ¿Como qué, por favor? Como Señor. O sea, no está la iglesia, no está el pastor para predicarse a sí mismo, sino que está para predicar a Jesucristo. Y Jesucristo, dice la Biblia, que es ¿quién? El Señor. Es decir, es la cabeza, es el que marca la pauta, es el que dirige, es el que organiza. Aquí, escúcheme, aquí la cabeza de esta iglesia no soy yo como pastor. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y la palabra que tenemos que obedecer, la palabra que tenemos que seguir, no es la que el pastor diga, sino es lo que la Biblia dice. Y a muchos no les gusta eso. No, pastor. Y muchos se enojan, y muchos de pronto hasta me quitan el saludo. ¿Saben qué es lo que está pasando? Que a través de este tipo de mensajes se les está acabando el negocio porque la gente está entendiendo. ¿Esto es que estamos? Muchos estaban confundidos porque pensaban, no, si lo dijo el pastor así es. No, no es si lo dijo el pastor, es si lo dice la Biblia. Porque si alguien dice algo que no está conforme a la palabra de Dios, tú y yo no estamos en la obligación de obedecer. Si no está en la palabra de Dios, aunque lo diga, entre comillas, el pastor. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pablo, un hombre de autoridad, y recuerde que las cartas de Pablo son cartas para hoy en día, la iglesia. ¿Por qué, mis amados, traicionar a Jesucristo? Traicionar a aquel que dio el precio, que pagó el precio, que dio hasta su última gota de sangre por nosotros. ¿Por qué un pastor dice, yo saco a Jesucristo y ahora predico el método, predico la estrategia? ¿Por qué ahora se predica eso y se traiciona a Jesús, que fue el que pagó el precio? Eso no se vale, amados. Porque es que el único que pagó el precio por nosotros fue Cristo Jesús. Entonces, no, ya no prediquemos Biblia, prediquemos solamente estrategia de crecimiento. Y ahí se la pasa. Dijo Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo. En otras palabras, te pongo cara a cara con el Señor como testigo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuántos saben que un día seremos juzgados por todo lo que hagamos? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. ¿Qué le dice? Que prediques la palabra. Pregunta, ¿cuál palabra? ¿La palabra de los hombres? ¿La palabra de los sabiondos del mundo? No, ¿la palabra de qué? La palabra de Dios.
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, no dejes de insistir a tiempo y fuera de tiempo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios. Por eso, mis amados, de pronto algunos se molestan, se chocan, les parece, pero todas las veces que ustedes vengan aquí a la iglesia, por lo menos aquí en la iglesia, vamos a estar predicando siempre la palabra de Dios. No esperen que un día venga a ver si el pastor hoy nos da un curso de motivación, un curso de superación, un curso empresarial, un curso para ganar dinero. No. A la pregunta de Jesús, cuando dijo, la gente se está yendo, Jesús le dijo, ¿y ustedes qué piensan? Pues si ustedes quieren irse, ¿qué respondió Pedro? ¿Qué dijo Pedro? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, mis amados, lo único que nos asegura a nosotros y a nuestra familia la salvación, la vida eterna y caminar como Dios manda es la palabra de Dios. Por eso, si nos extendemos un poquito los mensajes, tranquilos, estamos aprendiendo la palabra de Dios. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Es que es muy largo. Estamos aprendiendo. Como para ver un partido podemos durar 2 horas y no nos cansamos. Como para ir al cine como nos vamos a un paseo y podemos durar 3, 4, 5 días y no nos cansamos, ¿verdad? Como para ver una novela, pues podemos ver todos los días la novela y no nos cansamos. ¿Por qué para las cosas de Dios sacamos pretextos y no? Es que, mis amados, miren lo que dice la Biblia, redarguye. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra redarguye? Quiere decir confróntalos con su realidad. O sea, cuando vengan las personas a escuchar la palabra tiene que confrontarlos con su realidad. Porque recuerden que la palabra es como un ¿qué? Un espejo que nos muestra la realidad. Escuchen esto. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, Pablo escribe a Timoteo, vendrán tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Es este tiempo presente. Ya llegó ese tiempo que habla la Biblia. Vendrá tiempo, ya llegó el tiempo. Vendrá tiempo cuando ¿qué? Cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa esto? Vendrá tiempo donde la gente no soportará escuchar la palabra de Dios. Vendrá tiempo donde ¿qué? Donde la gente no querrá que les hablen de Dios. Ay, pero es que solo Dios, solo Jesús, solo Biblia. Pero ¿qué más, amados? ¿Qué más? Si lo único que nos ayuda a nosotros y ayuda a una generación que viene, ayuda a nuestros hijos y lo que viene, es la palabra de Dios. Sino que teniendo ¿qué? Comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Y esos predicadores los encontramos hoy por todos lados. Dice que teniendo comezón de oír la gente. Esto es una expresión que significa que seguramente ustedes y yo la entendemos como cuando uno quiere rascarse, ¿cierto? Y uno se va a rascar y uno dice, ay, y uno dice, ay, qué rico. ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? ¿No? Y ya hay lugares donde uno no se puede rascar. Entonces uno le dice a la esposa, mi amor, por favor, rásqueme. Ahí, eso ahí, ay, qué rico, gracias, se siente bien. Escuche, esa es la expresión que dice. Habrán días, habrán momentos, habrán tiempos donde la gente no quiere escuchar la sana doctrina, sino quieren ir a escuchar mensajes que se sienta rico, que sea, ay, qué bueno que me hablaron, que yo soy un super líder, que yo soy un ganador, que voy a tener todo, que todo lo que quiera voy a conseguir, qué bueno que me dijeron que yo tengo que vivir como un rey, que esa es la comezón de oír, y se amontonarán personas conforme a sus concupiscencias para que les hablen lo rico que ellos quieren oír. A eso se refiere. ¿Estamos viviendo esos tiempos? Estamos viendo lugares donde se están masificando porque la gente va a escuchar un mensaje que le gusta. Y ese es el gran problema, porque lo que más hoy está afectando a la iglesia del Señor es que la iglesia no está para competir con el mundo. Hace unos 20 años para acá, por alguna razón se comenzó a pensar que nosotros como iglesias cristianas estamos para competir con el mundo. Entonces vamos a tratar de tener escenarios, y fíjense que de 20 años para acá es que comenzó una cantidad, un cambio en las iglesias, ya no se llama iglesia, se llama auditorio, y ya, entonces, ¿qué queremos? Copiar las cosas del mundo y traerlas acá. Entonces muchos que tienen la capacidad económica, entonces han invertido en luces, en sonido, en sillas y lo demás, y entonces dicen, mira, aquí está la iglesia, no tenemos que ir allá afuera, todo lo tenemos acá, nosotros todo lo tenemos, ¿para qué tenemos que ir al mundo? Entonces cuando la gente que conoce de escenarios, la gente que conoce de organizar eventos, ve lo que hace la iglesia y dice, no, se le falta mucho. Sin embargo, la iglesia piensa que estamos en competencia con el mundo. No, lo que el mundo hace también hagámoslo nosotros. Compro eso, también compro. No estamos para competir, escúcheme. La iglesia del Señor no está para competir. Jesús nunca dijo que nos dejaba como iglesia para que compitiéramos con el mundo.
Sin embargo, Jesús dijo algo, dijo unas palabras. ¿Qué dijo Jesús? Que la iglesia, que nosotros seríamos ¿qué? La luz del mundo, la sal de esta tierra. Pero no que íbamos a competir. Y en ese tratar de competir, entonces estamos tratando de copiar modelos del mundo para traerlos a la iglesia. Y ahí ¿qué sucede? Que con todo eso se diluye. Se diluye. Hay un testimonio de un joven que asistía a una iglesia, que está involucrado en esos, que tiene la estrategia de mercadeo de multiplicación. Y dijo, pastor, casi llorando, dijo, yo no sé qué pasó en la iglesia. Porque de un momento a otro, nosotros teníamos nuestra reunión de jóvenes, era una reunión bonita, y de un momento a otro cambiaron la reunión de jóvenes. Entonces el pastor colocó cámaras de humo, luces, y dijo, muchachos, ahora usted no tiene necesidad de ir a las discotecas, ahora está en su iglesia, hemos creado este auditorio. Dijo, pero ¿sabe qué es lo más triste, pastor? Que ya no se está cantando, ni alabanza, ni adoración. Ahora se coloca música del mundo. Y les dijo, muchachos, ahora está. Ahora sí pueden traer a sus amigos. Ya no les digan que vienen a la iglesia, díganles que vienen a un concierto. Dijo, la iglesia se está llenando de jóvenes. Y el pastor dijo, ¿sí ve que funciona? Pregunto, ¿el fin justifica los medios? ¿Se vale eso? ¿Será que para eso, mis amados? Hoy estamos en una distorsión impresionante. Hoy, ¿qué se está viendo? Se ven personas que entre comillas se convierten al Señor. Mire lo que sucede. Se convierte al Señor un famoso de la ciudad, un deportista, un cantante. ¿Y qué hace? ¿Qué están haciendo? A las 2 semanas, a los 15 días, ya lo están poniendo a predicar. Poniendo a predicar. Pregunto, ¿qué puede enseñar de Dios una persona que lleva 15 días, 20 días, 2 semanas de convertido? ¿Tendrá la capacidad para instruir? ¿Qué podemos aprenderle de Dios a esa persona? Si todavía seguramente tiene muchos pecados y muchas cosas. Si nosotros, que llevamos años, ¿verdad? Años, nos cuesta pararnos aquí y predicar, pero ¿sabe por qué lo hace? ¿Saben por qué lo hace? Le dice, mire, aprenda este pasaje, memorícese. Juan 3:16. Y listo, usted lo que tiene que hacer es, parece, dice, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que, wow, y los apanta y dice, eso. Y entonces comienza a contar su testirrollo, y listo. Y la gente, wow, que estuvo, mire, escuchamos el testimonio de fulano de tal. ¿Cuántas personas se convierten realmente con ese tipo de cosas? ¿Ustedes recuerdan cuando se convirtió José Luis Rodríguez? Conocido como el ¿qué? El Puma. Wow, el tipo se convirtió. Y ustedes van a mirar, y comenzaron a llevarlo y a hacer conciertos cristianos. Y lo llevaban a las iglesias, el tipo dando el testimonio. Hoy en día tiene, José Luis Rodríguez, el Puma, tiene cerca de unos 74, algo así, tiene 70 algo años. Está enfermo, está postrado en la cama. Tiene fibrosis pulmonar. Y estos días que lo entrevistaron a ese supuesto cristiano, le dijeron, ¿y usted tiene temor a la muerte? No, yo no tengo temor a la muerte. Yo tengo asegurado todo, no hay ningún problema. ¿Y por qué no le tiene temor a la muerte? Yo esperaba que dijera otra cosa. Dijo, ¿sabe por qué no tengo temor? Porque yo creo en la reencarnación. Y sé que cuando salga este cuerpo va a tener otro cuerpo. ¡Wow! Cristiano. O sea, una mezcla de cosas espirituales con cosas de nueva era, de metafísica. Y lo ponen a predicar y todo el mundo. Y ese es el gran problema. Ahora, ¿por qué los ponen a predicar? ¿Saben por qué? Les voy a contar. ¿Por qué? Porque es que si yo digo, escuchen un ejemplo, Falcao Rodríguez, el futbolista Falcao García, ustedes conocen más que Falcao García o James Rodríguez, viene a la ciudad, es cristiano, va a dar su testimonio. ¿Usted cree que no tenemos que conseguir un lugar? ¿Usted cree que nos caen aquí en la iglesia? Por lo menos se va a contratar el estadio, todo el mundo vamos a escuchar. ¿Cuántos se habrán convertido verdaderamente? Van y escuchan un testimonio igual. Pero ¿es una conversión genuina? Ahora, ¿se vale que se deja a un lado la predicación de la palabra para escuchar un testimonio de una persona? Vayan al libro de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice el Señor de nosotros? Mas vosotros sois ¿qué? ¿Qué somos nosotros? Mire cómo lo ve Dios. ¿Somos qué? ¿A cuánto les guste eso?
amén, ¿verdad? Así nos ve Dios. Somos ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. Nación ¿qué? Santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si así lo dice la Biblia, así Dios nos ve. Con un fin. ¿Para qué? Para que anunciéis ¿qué? Las virtudes de ¿quién? De aquel. No las virtudes de los hombres. Es que nos equivocamos por no estudiar la Biblia. Dios nos llamó para predicar las virtudes de aquel. ¿Llamado quién? Jesús. No las virtudes del futbolista, del político, del empresario. No para eso. La iglesia es la proclamadora. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No para proclamar las virtudes de los becerros de oro, que ustedes, los que estuvieron la semana pasada, me entienden. No de los becerros, porque hoy en día hay becerros de oro que cantan y a esos están adorando. Y como le dijo Aarón, ahí está, pueblo, sus becerros, sus dioses que te sacaron, esos becerros de oro. 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Mis amados, por favor, grábese en su mente. En la Biblia, el personaje central es uno solo. ¿Quién es? Jesucristo. Él es el personaje central. No es nadie más, sino solo Jesucristo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué estaba pasando con los corintios? Ya estudiamos en alguna oportunidad. Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de qué? De Pablo. Y el otro dice, yo soy de quién? De Apolos. Y el otro, yo soy de Cefas. Y el otro, yo soy de Jesucristo. Estaban divididos. Él no decía, uy, no, a mí Pablo, es que Pablo es el mero. O sea, Pablo es el más duro de todos. Entonces, nosotros somos de Pablo. El otro decía, no, yo soy de Cefas. Entiéndase Pedro. Es que ese Pedro, es que ese sí era buenísimo. Nomás, mire, con decirle que Pedro con la sombra sanaba a los enfermos. ¡Wow! Yo soy fan de él. Decía, no, yo soy de Apolos. Es que Apolos era un elocuente. Apolos cuando se paraba en ese auditorio, eso sí era impresionante. Y ellos estaban divididos. Cada uno decía, yo soy del uno, yo soy del otro. Y Pablo dice, ¿acaso, versículo 13, acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, ¿yo hice algo? ¿O fuiste bautizados en el nombre del Pablo? Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué? A predicar ¿qué? El evangelio. Sigue diciendo, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esa palabra que dice aquí, sabiduría de palabras, significa argumentos carnales, significa argumentos de hombres caídos, argumentos de los sabios de este tiempo, que eso no tiene ningún poder para cambiar a las personas. Dice, para que no se haga vana, es decir, para que no se haga ¿qué? Vacía, inútil. Y eso es lo que está pasando, que hoy es inútil la palabra de Dios y es más, o sea, tiene más valor, más fuerza otras cosas. Me acordé de un testimonio de un hombre que estuvo en España. Ciertamente la gente de España es un poco más culta que nosotros, jovencitos, todos. Ellos no se ponen a perder tiempo leyendo cualquier cosa. Ellos leen literatura universal, ellos están leyendo cosas, o sea, tienen un nivel cultural muy grande. Eso no son como nosotros que nos ponemos a mirar las revistas de farándula, Condorito, Memín, no. Ellos leen, ellos se dedican a leer cosas cultas. Y ese pastor fue invitado a una iglesia en español, pero el pastor tiene que ir bien preparado porque saben, este pastor dijo, yo voy con lo que tengo, voy con la palabra de Dios. Y dice que sí, que ciertamente llegó allá y todas las personas estiradas, las mujeres muy encopetadas, pues es una iglesia de gente, empresarios. Y él se paró y dijo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y comenzó a predicar la palabra. Dice que predicó un mensaje basado en el joven rico. Y comenzó a predicar la palabra. ¿Y qué creen ustedes, mis amados? A los 10 minutos de él estar predicando, la gente estaba llorando. Literalmente llorando. Digo, hasta el punto que tuve que parar el mensaje y tuve que orar por ellos. La gente confundida, la gente tocada por la palabra de Dios. Y terminó el mensaje y él hizo el llamado. La gente se paró y fue al frente. El pastor oró por ellos y la gente llorando, tirada al piso. Y la gente metidita con Dios. Y se acercó el pastor que lo invita y dijo, pastor, una cosa. ¿Qué pasó? Es un milagro. ¿Qué milagro?
que un español se pare, reconozca que es un pecador y venga al frente, eso es un milagro. Son muy orgullosos. Yo solamente prediqué la palabra de Dios. Dios los tocó a través de la palabra. Él nos acerca a una señora y le dice: pastor, gracias por el mensaje, gracias, esa palabra tocó mi vida, tocó mi corazón, gracias. Y se voltea al pastor de ella y le dice: pastor, estamos cansados que nos predique ese tipo de mensajes culturales. Por favor, háblenos de la palabra de Dios. Él se acerca a otro hombre y le dice: sí, pastor, por favor, ya no más mensajes intelectuales, ya no más mensajes motivacionales, por favor, háblenos la palabra de Dios. Mis amados, la gente está necesitando que le hable la palabra de Dios. No las palabras vanas. Miren lo que dice: esas palabras vanas no sirven para nada. Y nosotros, o la iglesia del Señor, se ha dedicado a predicar el momento. Entonces cogen a Jürgen Klarin, entonces cogen a todos los motivadores de hoy en día, y entonces cogen un mensaje de motivación, le ponen 3 pasajes de la Biblia como para aderezarlos un poquitico, para decorarlo, y están predicando, son puras cosas del mundo. Y así la gente no cambia. Mire la Biblia, por favor, 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Gente predicando en los púlpitos palabras vanas, que hacen vana la cruz, dijo Pablo. 1 Corintios 3, 5. Pues, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué dice la Biblia? Servidores. O sea, los está bajando un poquitico y dice: no se pongan ustedes que yo soy de Cefas, que yo soy de... No. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Somos simplemente ¿qué? Servidores. Es tan importante, escuchen esto por favor, es tan importante en una iglesia como la persona que está en la puerta, como la persona que viene a organizar las sillas, que limpia las sillas, como el pastor que está predicando. Todos ante los ojos de Dios somos ¿qué? Servidores. ¿Qué quiere decir la palabra servidor? Un sirviente. O sea, ¿quién soy yo? Un sirviente. No soy el un sirviente ante los ojos de Dios. Así Dios nos ve. Mire, y todos los que sirven en la iglesia, los que participan con sus ofrendas para poder pagar los arriendos, los que ayudan con todo lo que pueden, todos contribuimos dentro de la iglesia. Mire lo que dice: por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno, ¿qué dice? Concedió ¿quién? El Señor. Tú tienes que mirar que tú eres un servidor dentro de la iglesia. ¿Y de qué manera tú puedes contribuir? ¿De qué manera? A mí Dios me colocó contribuir predicando el evangelio. Esa es mi labor. Sigue diciendo, si uno se pusiera a pensar, saltando un poquito, se pusieron a pensar, en algún paso, es que nosotros sí predicamos la verdad, es que en esa iglesia sí, es que el pastor no sé qué. Usted, por favor, usted no me prediquen a mí. Es que el pastor camina a la iglesia del pastor, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Yo soy un simple sirviente. Cuando ustedes vayan a invitar a alguien, digan: camino, lo invito a la iglesia del pastor Henry, camine, que es que el pastor, no es el pastor. Por favor, no que hagamos en ese error. Es la iglesia del Señor Jesucristo, que tiene un siervo, un sirviente, ya que es el que nos habla, listo. Pero la gloria siempre será para el Señor. ¿Por qué les digo esto? Mire lo que dice la Biblia en Lucas 17:10. Cómo el Señor ve lo que hacemos. Si alguno dice: es que yo soy el que no sé qué, yo soy el que no sé cuándo. Mire, bajémonos un poquitico para estar como aplomados y que caminemos conforme a como Dios nos ve. Así también vosotros, son palabras del Señor Jesucristo, Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ¿qué? Os ha sido ¿qué? Ordenado. Es decir, cuando hagas lo que tienes que hacer, cuando hagas todo lo que tienes que hacer. ¿Yo para qué fui colocado aquí? Para una sola razón: para predicar el evangelio de Jesucristo. Punto. Cuando yo hago lo que tengo que hacer, decid: excelente, gran ministro, reconocimientos. No, ¿qué dice? Decid, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Decid: inútiles, siervos inútiles. Inútiles. O sea, escúchame. Si yo predico la palabra, el evangelio verdadero, que es la serie que estamos manejando, si predicamos en esta iglesia el evangelio verdadero, es hacer lo que tenemos que hacer. Y si yo hago eso que tengo que hacer, ante los ojos de Dios, ¿quién soy? Un siervo ¿qué? Inútil. Ahora la pregunta es: imaginémonos cómo nos verá Dios si no hacemos lo que nos corresponde hacer. Si haciendo lo que tenemos que hacer, ante los ojos del Señor somos siervos inútiles, ¿cómo será los que no hacemos lo que tenemos que hacer? Solo para que reflexionen.
por medio de los cuales, volvamos a 1 Corintios 3:5, por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno le concedió el Señor. Entonces Pablo lo que está haciendo es aplomarlos. No se pongan a mirar a los hombres. Entonces más adelante en Corintios, que esa es una buena carta para cuando la estudiamos, 1 Corintios 3, versículos 6 y 7. Escuchen bien esto. 1 Corintios 3, 6 y 7. Dice el apóstol Pablo: yo planté. ¿Quién fue el que plantó en la iglesia de Corinto? Pablo. ¿Qué es plantar? ¿Fue el que sembró qué? Perfecto. Sembró la semilla, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Quién fue el que trajo la palabra de Dios a Corinto? Pablo. Yo planté. Apolo regó. ¿Qué es regar? La mantuvo, la conservó. ¿Cómo nos mantenemos? ¿Cómo nos conservamos? ¿A través del qué? Del discipulado. Lo estudiamos cuando estudiamos 1 Corintios. Entonces, lo primero es, llegamos a la iglesia, pero tenemos que ser plantados para ser formados y crecer. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? ¿Quién lo da? Dios. Dios. Ningún pastor, ningún ministro se puede jactar diciendo: oh, esta iglesia que yo tengo es porque yo sí tengo. No. Si hay una iglesia que crezca, esta iglesia ha venido creciendo, que arrancó de ceros, ha venido creciendo, porque el crecimiento, ¿quién está dando? Dios. ¿Cómo lo da Dios? A través de las vidas de nosotros cambiadas, transformadas. Que la gente nos ve cambiados, transformados por la palabra de Dios, no por el consejo del pastor, sino por la palabra de Dios, no por las palabras que el pastor nos dice, que nos motiva. No. Por la palabra de Dios es lo que nos tiene que cambiar. Cuando nosotros somos cambiados, la gente comienza a ver diferencia en nosotros. Y esa gente comienza a venir. ¿Y quién es el que está dando el crecimiento? ¿A quién le damos toda la gloria? A Dios. Yo sembré, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué es lo que hoy día se llama iglesia influyente? Volviendo a cómo comenzamos. Cuando dijimos que de repente en la ciudad puede haber una iglesia que se puede considerar como iglesia influyente, ¿por qué la podemos considerar como iglesia influyente? Si esa fuera la iglesia más influyente de la ciudad, ¿por qué le damos ese título, ese calificativo? Tal vez porque es la iglesia más grande, tal vez porque tiene el auditorio más grande, tal vez por lo que tiene más gente, tal vez por la que puede hacer eventos, conciertos y traer artistas y poderles pagar. Por eso nosotros la consideramos como iglesia influyente. Pero vamos a mirar en la Biblia una iglesia que se creía influyente y vamos a mirar Dios qué hizo. Ahora, si uno se pusiese a mirar verdaderamente en la Biblia, si alguien me dice: pastor, usted no me preguntaron, en la otra reunión me preguntaron: pastor, ¿en la Biblia hay alguna iglesia influyente? Yo les dije: sí. ¿Sabe cuál es la iglesia influyente? La iglesia de Hechos de los Apóstoles. Esa sí es una iglesia influyente. ¿Por qué influyente? Porque era tal el testimonio de ellos que la gente decía: wow, el borracho del barrio se convirtió y dejó de tomar. Entonces se acercaban donde el borracho, los amigos borrachos, decían: oiga, usted que era el más borracho, el que gastaba siempre, y ahora usted no gasta, ahora usted dejó de... Sí, yo ya no. Porque es que yo conocí a Cristo, yo me convertí al Señor y ahora sirvo para Él. Yo ya no gasto mi plata en trago, porque yo he entendido que la plata que me gastaba en el trago, ahora la tengo que invertir en mi familia. Y con esa plata que yo les daba a ustedes para emborracharse, ahora tomo ese dinero y hago un mercado, le compro unos zapatos a mis hijos, le doy para la lonchera a mis hijos, y ahora yo no me gasto la plata en las cantinas. Ahora yo he cambiado. ¿Y usted cómo hizo para cambiar? Yo quiero eso. Yo conocí a Cristo y Él me rescató de eso. Entonces el borracho amigo le decía: ¿sabe qué, hermano? Yo quiero ir a la iglesia. Yo quiero cambiar como está cambiando. La que era chismosa en el barrio dejó de ser chismosa. Entonces: oiga, vecina, usted que era la más chismosa. No, es que conocí a Cristo. Esa era una iglesia, de hecho, de los apóstoles, una iglesia verdaderamente influyente, influía en los demás. Entonces, ¿qué sucedió? Que comenzó a crecer la iglesia. ¿Cuál es la iglesia influyente? La iglesia de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué eran influyentes? Porque ellos querían caminar en santidad. Porque ellos querían obedecer lo que Jesús decía. Porque ellos se amaban tanto. Ustedes han escuchado la historia de Hechos de los Apóstoles. Se amaban tanto que el que tenía posesiones la vendía para ayudar a los que tenían necesidad. Y no les importaba lo de ellos, lo importaba es que como iglesia estuvieran ahí. Y eso comenzó la gente a escuchar y decir: oiga, esta gente de verdad se ama. Esa gente está de verdad cambiando. Eso es una iglesia influyente. Aunque muchos digan hoy: ay, pastor, pero es que es una iglesia vieja, es una iglesia anticuada, o es que hoy tenemos que mirar una iglesia con el contexto del mundo. Pero ¿qué nos va a hablar de Hechos de los Apóstoles? Pero esa es una iglesia que Dios guardó y Dios preservó. Tal era la santidad que vimos la semana pasada. Tal era la santidad de esa iglesia que un día quiso entrar pecado a la iglesia a través de Ananías y Zafira.
Recuerda que propusieron en su corazón vender una propiedad y traer el fruto de la venta para la iglesia, y ellos transaron la cosa y no trajeron lo que Dios le había colocado en el corazón, y trataron de negociar ahí con las cosas de Dios. ¿Y qué sucedió? El mismo acto, ahí mismo, ¿qué sucedió? Delante de todos, ¿qué sucedió? Que de insofacto murieron. ¿Por qué murieron? Porque era la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor la quería mantener santa. Por eso, si eso impedía la santidad, de una vez lo quitó el Señor. La iglesia del Señor, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, es una iglesia que se mantuvo en santidad y quiso cambiar. Por eso influyeron tanto, y esa iglesia predicó más que lo que hemos predicado nosotros en 2000 años. Es una iglesia que afectó tanto al mundo que aún seguimos hoy hablando. Pero la pregunta es, ¿qué tanto hemos afectado a nuestra familia, a nuestro entorno? ¿Qué tan influyentes somos nosotros? Vamos a ver entonces la historia de una iglesia, entre comillas, que se creía influyente, una iglesia sobresaliente. Esa iglesia se llamaba, está ahí como comenzamos, es la iglesia de la Odisea. ¿La iglesia de qué? De la Odisea. ¿Qué quiere decir la Odisea? Voy a darles unos datos históricos que van a ayudar mucho para poder entender. ¿Quién era esa iglesia? La Odisea. La Odisea se encuentra ubicado en la parte baja de Europa del Este, en lo que hoy conocemos como Turquía. Ahí estaba esa iglesia, que se conoce como la iglesia de la Odisea. Si alguien la quiere buscar en el almanaque para ver la ubicación geográfica de ella. La Odisea. Fue fundada por un hombre llamado Antíoco II, cerca del siglo III. Este nombre de la Odisea dio lugar, o se lo quiso colocar este hombre, en homenaje a su esposa, a la esposa de él, que se llamaba la Odisea. Entonces, en homenaje a su esposa llamada la Odisea, le puso a esa ciudad, le puso el nombre de la Odisea. Pero ¿qué dice la Odisea? ¿Qué traduce la palabra Odisea en el original? La palabra Odisea traduce justicia del pueblo. Justicia del pueblo. También traduce el pueblo es el que manda. Ese es el nombre de la Odisea. Es decir, que lo que mandaba ahí, ¿quién era? El pueblo. Iglesias a la carta, por lo de la semana pasada. Iglesias a la carta. Iglesias a la carta. Lo que ustedes quieran. Haznos dioses. ¿Quieren dioses? Traigan sus alhajas, traigan todo y hagamos. Esto es, aquí tiene su Dios. Conforme a como tú ves. Entonces la gente manda, el pueblo manda. Voz del pueblo es la filosofía del mundo. Voz del pueblo, ¿qué? Voz de Dios. O sea, si el pueblo lo dice, así lo vamos a hacer. Ese era el nombre de esta ciudad, para que podamos entender eso. O sea, el pueblo, pues, eran los muy ahí. ¿Qué características tenía esta iglesia de la Odisea? Era una iglesia económicamente bien, muy bien económicamente. ¿Por qué? Porque comerciaban mucho, tenían fábricas textiles muy poderosas, centros comerciales, o sea, había muchos hombres negociantes y manejaban mucho dinero, hasta el punto que la misma Odisea de esa época tenía su propio sistema bancario. Ellos manejaban su dinero, tenían mucho dinero. Dentro de las cosas particulares que tenían es que ellos criaban ovejas, pero no cualquier tipo de ovejas, sino que eran ovejas negras. Y esas ovejas negras, la lana, cuando esquilaban las ovejas, hacían unas chaquetas impresionantes, unos abrigos impresionantes. Eran conocidos a nivel mundial. Y entonces las dicen, no, es que esta es una chaqueta de la Odisea, costosísimas. Y eran famosos por eso. Tenían esa valía mucho dinero. O sea, que tenía una chaqueta, eso que cuento de Hugo Boss ni nada hoy en día. Era lo más fino que había. Y esas se fabricaban, se hacían en la Odisea. ¿Qué más tenía la Odisea? Era muy conocida en Europa, toda esa parte de Roma era muy conocida porque tenían termas, o sea, Dios había favorecido esa localidad y tenían termas que es lo que hoy conocemos como termales. Entonces habían aguas termales, lo que conocemos como spa, entonces la gente iba allá y entonces la gente conocía termales. Entonces cuando hablan de termales ya saben por dónde coger nosotros, pero ellos decían, vamos todos para la Odisea, termales. Entonces, eran muy conocidas. Y era una ciudad que era de un nivel impresionante. Tenía una universidad, esa universidad se llama la Universidad de la Odisea. En esa universidad, en una de sus decanaturas, la parte oftalmológica, crearon lo que para ese tiempo fue un boom y una cosa impresionante, como si hoy se descubriera la cura para el cáncer. En esa época descubrieron algo que era las personas que eran ciegas, personas que tenían problemas visuales, que tenían alguna infección en los ojos, crearon
un producto, digamos, que se llamaba el colirio. Lo descubrió, el colirio. Entonces cuando la gente tenía problemas en los ojos, le aplicaban colirio y la gente se quitó la infección y comenzaron a ver. Entonces y la gente los conocía. Entonces tenían un prestigio impresionante. Y ahí en esa ciudad llegó un hombre, en alguna oportunidad, un hombre llamado Epafras. Ahí como para que le ponga un sobrino, un nieto, un hijo. Epafras era cristiano, Pablo lo conocía. Y Epafras llegó a la ciudad de la Odisea, llegó a la ciudad de la Odisea y ahí comenzó a predicar la palabra, un cristiano genuino. Y la gente comenzó a convertirse, y la gente comenzó a entregarse a Cristo, y comenzó a tener un grupo. A ese grupo, en esa iglesia, de esa ciudad, es que se le escribió esta carta, que es la iglesia en la Odisea. ¿De acuerdo? Para que tengamos en cuenta el contexto. Entonces podemos ver qué cultura tenía esa iglesia, cómo estaban ellos. Y ellos ahí, en medio de lo que están viviendo en su situación económica y social, ahí Dios establece una iglesia. Versículo 14 de Apocalipsis capítulo 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia. ¿A cuál iglesia? Muy bien, el ángel. ¿Quién es el ángel? ¿Qué quiere decir la palabra ángel? Ángel quiere decir, traduce mensajero. ¿Y quién es el mensajero de la iglesia? El pastor. ¿Listo? O sea, ante los ojos de Dios, el pastor es el mensajero. Escribe al ángel. O sea, ¿por qué Dios le dijo? Recuerde que son palabras escritas por inspiración del Espíritu Santo, Jesús hablándole a Juan en la isla de Patmos. Escribe esto, escríbele al pastor. ¿Por qué al pastor? Porque Dios sabe, escuchen esto, Dios sabe que de acuerdo a la condición del pastor espiritual está la iglesia. ¿De acuerdo? De acuerdo a esa condición, según como esté el pastor espiritualmente, según como el pastor esté metido con Dios, ese es el mensaje que transmite. Según lo que el pastor recibe de Dios, eso es lo que transmite. Y así como es el pastor en la parte espiritual, en la iglesia, noten la responsabilidad del pastor. Por eso digo que tenemos que meternos en política, que tenemos que meternos en otras cosas cuando Dios nos ha delegado una responsabilidad. ¿Qué dice? Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén. ¿Qué más dice? El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, ¿quién estaba hablando? O sea, díganle al pastor que el amén. ¿Quién es el amén? O sea, el Señor coloca aquí como 3 títulos, se coloca el amén. ¿Qué quiere decir amén? ¿Qué quiere decir amén? Amén. Así es, punto. Así lo dice, así es. En otras palabras, Jesús es el qué, el amén. Es decir, que si Jesús lo dice, así es, y punto. No hay tema de discusión. Yo no lo creo, Jesús lo dijo, yo no lo creo. El hecho de que yo no lo crea no quiere decir que no es una realidad. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está? El que así es, aquel que por medio del cual se hicieron efectivas las promesas. Todas las promesas que Dios dio a través de Jesucristo, nosotros las heredamos, nosotros las recibimos. Él es el que está hablando. Pero ¿qué más dice? El amén, el testigo fiel. ¿Por qué Jesús se titula él mismo como testigo fiel? ¿Por qué testigo fiel? Porque Jesús dice, yo soy el testigo. Dígale que el que le está diciendo eso es el testigo fiel. ¿Qué es el testigo fiel? Jesús vino, escuchó al Padre, escuchen esto, escuchó al Padre, y tal cual como el Padre le habló, lo transmitió. No se metió con, metámosle esto de Aristóteles, de su época, metámosle esto de Platón. Entonces como que cojamos lo que Dios me dice, mezclémoslo con esto y démoselo a ellos. No. Tal cual, por eso es testigo fiel, tal cual como el Padre, del corazón del Padre, como salió la palabra, así la transmitió al pueblo. Por eso se titula como el testigo fiel. Dice, el principio ¿de qué? De la creación de Dios. En otras palabras dice, la cabeza, o sea, el que manda, el dueño de la iglesia. ¿Quién está hablando ahí? El dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Es que la iglesia de fulano, no es de nadie. La iglesia solamente es de una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Esta iglesia es del Señor Jesucristo. Amén. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Si Él dice, ¿quién es el que la edifica? Dios. Dice, y las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecer. O sea, ¿de quién es la iglesia, mis amados? Es de Dios. Por eso cuando algunos se atreven, lo vamos a tocar la semana entrante, cuando alguno se atreve a lanzar cosas contra alguien creyéndose que eres el dueño de la iglesia, es que no, ustedes no son míos. Ustedes, ninguna persona pertenece al pastor de no. Ustedes le pertenecen a Cristo.
¿De acuerdo? Este reír es del Señor. Sigamos. La Biblia muestra mucho que Jesucristo es el que edifica la iglesia. Dice que predicaban y el Señor era el que añadía a los que iban a ser salvos. ¿Recuerdan? Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, al comienzo. Yo conozco ¿qué? Tus obras. En otras palabras, yo conozco tu motivación. Yo conozco lo que tú haces. ¿Cuántos saben que todo lo que nosotros hacemos Dios lo conoce? Dios conoce la motivación por la cual venimos aquí a la iglesia. Jóvenes, jovencitas, hombres y mujeres. Dios sabe qué es lo que nos trae aquí a la iglesia. Yo conozco eso. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío, ni qué, ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Será que el Señor, una pregunta ahí como, ¿será que el Señor sabe los que son fríos? Los que son calientes. ¿Y sabrá los que están tibios? Sí. Ahora, escuchen esto. Ellos, la iglesia de la Odisea, lo entendía muy bien. Cuando el Señor dijo esas palabras, ustedes no son ni fríos ni calientes, si ustedes son tibios los voy a vomitar. Ellos entendían. ¿Saben por qué? Porque ellos habían creado unos acueductos impresionantes. O sea, es un tema aparte. Un acueducto que traía el agua para las termales. ¿Se recuerda que una de las cosas fuertes eran las termales? Y las termales tienen una característica, y es que cuando uno va a una termal, uno espera que el agua sea ¿qué? Caliente, o si no, pues qué boba, ¿verdad? Una termal de agua fría. O sea, como que las termales eran calientes. Entonces esa agua llegaba por unos acueductos que hacían. Pero ahí al lado hacían también el acueducto para el agua fría. O sea, cuando uno tiene sed, lo más rico es que cuando uno tiene sed, se echa un sorbito de agua ¿qué? Qué rico cuando uno tiene sed. Pero si uno tiene sed y se va a tomar agua caliente, no, es terrible. Ellos entendían muy bien eso. ¿Qué sucedía? Que cuando ellos llegaban a sus termales, contentos ahí, a sus masajes, a su spa, y se metían allá, y el agua estaba tibia, se salían, gritaban, oiga, esta agua tiene que estar ¿qué? Caliente, esta agua está tibia, y se salían, se enojaban. Y alguien tenía sed y le servían agua y esa agua estaba tibia. No, qué agua tan asquerosa. No queremos esa agua. Queremos agua ¿qué? Fría para la sed. Agua fresca. Entonces ellos entendían que cuando se metían a las termales y el agua estaba tibia, la rechazaban. Y cuando iban a tomar y el agua estaba tibia, entonces el agua tibia no servía ni para una cosa ni para la otra. Ni para las termales, ni para beber. Ellos tomaban el agua tibia y decían, qué asco, no quiero. Termales con agua tibia no queremos. Entonces cuando Jesús le dice estas palabras, ellos la entienden. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ellos entienden, porque ellos rechazaban, escuchen bien esto, rechazaban el agua tibia. Así como el Señor rechaza a los tibios. Aquellos que tienen un pie en la iglesia, pero mañana tienen un pie en el mundo y son tibios. Aquellos que dicen, yo quiero meterme con Dios, quiero. Y al otro día no quieren saber nada de Dios. Los tibios. ¿Qué pasa ante los ojos de Dios? Recuerda que era la iglesia influyente y la iglesia pero ante los ojos de Dios era una iglesia tibia. ¿Y qué le dice el Señor? Ojalá fuese frío o caliente. ¿Cómo así? Claro, porque ustedes recuerdan quién era Saulo de Tarso. ¿Quién era? Un perseguidor, un tipo que no quería saber nada de Dios. Pero cuando Dios tocó a ese frío llamado Saulo de Tarso, ¿qué pasó? Este hombre se arrepintió, este hombre se convirtió, Dios lo transformó completamente hasta convertirlo en el gran ¿qué? Apóstol Pablo. De un frío, Dios lo cambia, lo transforma y Dios lo convierte en un gran apóstol. Pues dice, ojalá fuese frío, porque yo lo puedo transformar y lo puedo convertir en alguien grande. O un caliente como Esteban. ¿Recuerdan qué pasó con Esteban? Que murió apedreado. No importa, pero no voy a negar a Cristo. Un hombre que era ferviente en las cosas de Dios y murió dándole gloria a Dios, alabando a Dios, apedreado, y con su sangre su nombre fue escrito en el libro del Cordero. O es frío para que Dios lo transforme y lo convierta en alguien grande, o es un caliente, un fogoso para que haga cosas grandes en esta tierra, porque con un tibio el Señor no puede hacer nada. Amén. Amén. ¿No gusta? Yo sé. ¿Cuántos quieren prosperar? Amén. Claro.
pero es mejor que nos confronte para que nosotros revisemos, no vaya sea que estemos en los tibios y aunque nos creamos muy influyentes, muy laodicenses, Dios diga, me produces asco. Tu vida cristiana no me gusta. Tienes muchas cosas de Dios, pero también tienes muchos cunchos del mundo. Hay muchas cosas del mundo que están en ti. A veces pareces caliente, pero eres tibio. ¿Sabe qué entibió a la iglesia de la Odisea? Su materialismo, sus cosas grandes que tenían, todos los trajes de moda, todo el esplendor del mundo. Aunque ellos decían que eran cristianos, que tenían a Dios, Dios decía, yo los voy a vomitar. Versículo 17, Apocalipsis 3. Porque tú dices, ¿por qué qué? ¿Quién dices? ¿Quién estaban diciendo? Ellos. Tú dices. No es el mismo mensaje que hoy se está predicando. Lo que tú digas. Confiesa. Confiesa que eres rico y serás rico. Confiesa que serás próspero y serás próspero. Tú confiesa, tú declara, tú decreta, tú dile. No digas. Eso dijo José Luis Rodríguez también en su declaración. Aunque los médicos dicen que tengo fibrosis pulmonar, yo declaro en el nombre de Jesús que soy sano. Está muriendo, está con una bala de oxígeno ahí. Tú declara, tú no estás enfermo. Tú dices lo que tú dices. Tú dices, confiesa positivo. ¿Quiere positivo? Confiesa positivo. ¿No es lo que está predicando? Pura metafísica. Pura metafísica. Y eso es lo que tú dices, yo soy rico. Pero Dios, ¿cómo los veía? Tibios. ¿Qué le producía a Dios? Asco. Pero tú que dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿De ninguna cosa qué? Se creían los muy. No tenemos plata. O sea, ¿para qué eso de orar a Dios por el pan nuestro de cada día? Si es que yo tengo asegurado el futuro mío y el de mis hijos, yo tengo una cuenta bancaria grande. ¿Saben qué es un problema? Escuchen, que cuando tenemos mucho dinero, creemos que tenemos todo, ahí el gran problema es que nos apartamos de Dios. Ya tengo todo lo que quería, todo. Eso eran los laodicenses. ¿Yo para qué voy a buscar a Dios? Disfrutemos la vida, gocemos la vida. Eso que estar metido en la iglesia, eso de estar orando, eso de buscar, que vamos a perder tiempo orando, que vamos a perder tiempo yendo a la iglesia, eso más bien, hagámoslo. Me he enriquecido. ¿Sabe que llegó mire, esto que escuché me pareció terrible? Un pastor que se inmiscuyó en ese tema de los G12, llegó un día a la iglesia y les dijo, cuenta ustedes, una cantidad de libros ahí. Dijo, bueno, iglesia, quiero decirles que aquí tenemos todos estos libros y les aseguro que si ustedes siguen todos estos pasos, vamos a ir preencuentro, encuentro, posencuentro, reencuentro y todos. ¿Sí? Si seguimos esto, entramos a escuela de líderes, hacemos primero, segundo, tercer y cuarto nivel, con esto vamos a tener crecimiento. Ni al Espíritu Santo vamos a necesitar, dijo un pastor. Todo el mundo, amén. Pero tenemos que seguir al pie de la letra lo que está, las instrucciones del pastor César Castellano de la Misión Carismática Internacional. Ni al Espíritu Santo. Y cuando se fue a mirar, cuando dice, pastor, mire lo que dicen, lo que están diciendo. Entonces, hablando con el pastor, ¿usted por qué? Porque es que eso lo recibió en una convención en Bogotá. Y el pastor dijo allá, en la convención en Bogotá, dijo, si ustedes implantan este modelo de los 12, el modelo de las células, el modelo de los encuentros, todo el modelo que tenemos diseñado que Dios nos lo dio, y eso lo vamos a tocar la semana entrante, Dios la pierda. Ese modelo que Dios nos dio, ni al Espíritu Santo necesitaremos, vamos a dejar descansar al Espíritu Santo. Y toda la iglesia y todos los pastores, amén. Y compren sus libros y traigan eso. Y eso lo están trayendo aquí, la iglesia, aquí Duitama también está permeado con eso. Ni al Espíritu Santo, o sea, no tenemos necesidad de nada, no tenemos necesidad de Dios. ¿Para qué si tenemos todo? ¿Para qué oramos si tenemos todo? Solamente es ir al banco y retirar lo que necesitamos. Podemos hacer, podemos viajar, podemos comprar. Todo lo necesitamos de Dios. Ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Hasta el punto que un pastor por aquí cercano dijo, Dios me dio una visión. ¿No? ¿Sí? ¿Qué visión le dio Dios? Me dio la visión que nosotros vamos a ser la iglesia más importante de la ciudad, la más sobresaliente, la más influyente. Y eso, pastor, me dijo que vamos a cazar a los tiburones de esta ciudad. Vamos a utilizar esos arpones. Eso no es cuenticos ahí con una atarraya, no, arpones. Vamos por los tiburones de esta ciudad. ¿Y cómo así los tiburones?
las personas que tienen billete, los empresarios, la gente de negocios. Porque si nosotros tenemos a los empresarios, los más importantes de la ciudad, vamos a hacer la iglesia más influyente. Porque el que tiene el dinero tiene el poder. Y ahí están, buscando eso que Dios les mostró. La pregunta es, ¿a eso nos llamó el Señor? O sea, solamente a los ricos, y a los ricos los atendemos bien. Entonces, ¿qué van a hacer con la carta? El escrito de Santiago cuando dijo que si nosotros hacemos acepción de personas, estamos pecando. ¿Qué hacemos? Como el joven que dijo, pastor, yo quiero de Dios. Él trabaja en una mueblería muy importante. Dijo, mi jefe, el dueño de la empresa, nos habló de Cristo y yo fui a la iglesia donde él va. Y cuando llegué a la iglesia, pues me predicaba y el pastor me miraba como regular, y hasta que al final me llamó y dijo, venga, muchacho, Señor, sí, ¿qué pasó? Dijo, esta iglesia no es para usted. ¿Usted por qué vino a la iglesia? Dijo, no, es que mi jefe, el que está allá, él me invitó. Dijo, no, es que esta iglesia es para gente de estratos 3, 4, 5 y 6. Usted no califica para acá, váyase para otra iglesia. Entonces llegó otro y dijo, pastor, ¿será que eso es así? No es así. O sea, ¿por qué miramos solamente a las personas de dinero? ¿Por qué miran a las personas de dinero? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Será que los pobres? Cuando entonces la Biblia dice, Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Porque la gente califica ricos al que tiene posesiones, y como les dije en la primera conferencia, entonces si llega con un BM, pues por favor siga, siente, hermano. Y si llega a pie, ni lo saluda. No se vale eso, mis hermanos. O sea, para Dios no hay acepción de personas. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que algunos están detrás de eso, o sea, olfatean el dinero. Y cuando ven que le pueden sacar dinero, ahí están, hermanito, y él cómo está, y no sé qué, y lo visitan, y van, y no sé qué más cosas. Pero cuando ya los han esquilado, ya no les interesa. Ya cuando recibieron su pensión, recibieron sus dividendos, recibieron todo y ya le pudieron sacar lo que tenían que sacar, ya ustedes no son importantes. ¿Sabe que ustedes nunca fueron importantes para ellos? El dinero de ustedes fue lo importante para ellos. Y lo estaban viendo por el dinero, no por lo que ustedes son. ¿Ven? Y así estaba esta iglesia. Dice Juan 12:8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Siempre habrá personas. ¿Ustedes recuerdan un pecado que hoy es día, es uno de los que más practican hoy, que se llama el pecado de la simonía, y lo practican muchas iglesias? ¿Cuál es el pecado de la simonía? ¿Alguien no sabe para explicarle? Simonía, pecado de la simonía. ¿De dónde salió? De un mago llamado Simón, que le dijo, oiga, Pedro, venga usted, toda la gente, mire, usted toca a las personas y son transformadas, yo quiero que me dé eso. ¿Cuánto le doy? Tome este dinero y deme ese don. Hubieran dicho hoy en día, ¿qué hubieran hecho los pastores de hoy en día? Claro, listo, deme una ofrenda, pacte y yo le doy, yo oro por usted para que tenga eso. Pero Pedro le contestó eso. Pedro le dijo, mire, que perezca tú y tu dinero. O sea, no importaba el dinero. O sea, esa es la iglesia primitiva, que el dinero pasaba a un segundo plano, no es lo más importante. Y las almas son más importantes que cualquier dinero, porque el dinero y todas las posiciones se van a quedar, pero las almas es lo más importante. Ellos decían, de ninguna cosa tenemos necesidad, versículo 17, Apocalipsis 3. Jesús les muestra la verdadera condición a ellos. Jesús, aunque ellos se veían de una manera, Jesús los estaba viendo de otra manera. 3:17. Porque tú dices, yo soy ¿qué? Rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, es decir, ignoras, desconoces y no sabes, le dice 5 cosas. O sea, ellos soy rico, no necesito de nada. Y Jesús le dice, no sabes, que tú eres ¿qué? ¿Un qué? Diga, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No, nosotros somos una iglesia importante en la ciudad. ¿Te crees importante porque tienes dinero, porque eres la más grande? Pero vamos a mirar a los ojos de Dios. Desventurado. Ustedes dicen, no, yo puedo hacer cualquier espectáculo. Mire qué gran avivamiento. ¿Avivamiento? Mire qué gran avivamiento que tenemos. Mire esa influencia que tenemos. Y Dios dice, me da asco. Mire el evento que hicimos, llenamos los auditorios, me da asco. Mire lo que hacemos, mire toda la gente que tenemos, me dan asco.
Me causan náuseas. No los soporto. Desventurados. Esa palabra desventurado es la palabra griega taleiporos, que significa angustiados. No tenemos necesidad y ustedes son unos angustiados. Ustedes están solamente detrás de dinero, 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 dinero. Consiga dinero, consiga dinero, consiga dinero. Están angustiados mirando cómo cada vez capitalizan más. Cómo más tienen dinero. ¿Y saben qué? Cuando tienen dinero siguen angustiados porque no tienen paz. Porque ahora andan en inseguridad. No saben, me van a robar, el carro. Andan angustiados. Ustedes son unos angustiados. Unas personas que viven sin paz. ¿Qué más le dice? Miserables. Esa palabra miserables es la palabra eleinos, que significa, ¿saben qué? Ustedes se creen que son mucho, pero ustedes son, el original dice, dignos de lástima. Qué lástima, qué lástima. Tenemos para comprar, tenemos para hacer, tenemos para ir, hemos estado en cruceros, hemos estado en lo otro. Me dan lástima. ¿Saben? Me da tanta lástima con ustedes que ni siquiera se satisfacen con la palabra de Dios y tienen que ir al mundo a mendigar lo que el mundo ofrece. Me dan lástima. Que ustedes se creen muy, pero no son nada. Dice pobres. La palabra pobres es vocablo griego tokos, que es lo que les decía ahorita. Tiene que ver con poner la mano, mendigar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros mendigando los métodos del mundo? Cuando en la Biblia está toda la estrategia para hacer como Dios quiere. Mendigar. Mendigar. ¿Saben que hay un concepto, mis amados, que si de pronto alguien lo tiene para que tengas cuidado? Hay un concepto que la gente piensa que porque tiene dinero, posesiones materiales, es porque Dios los bendijo. Y quiero decirles, no por el hecho de tener dinero quiere decir que sea la bendición de Dios. Becerros de oro. Tenemos nuestro ídolo. Eso no es de Dios. Pregunto, ¿qué tan cristiano puede ser Bill Gates? No tiene nada de Dios y sin embargo es próspero. ¿Qué tan cristiano es Carlos Slim? Nada de cristiano y sin embargo tiene el dinero del mundo, catalogado como el hombre más rico del mundo. Entre esos dos están los dos hombres más ricos del mundo. ¿Y son cristianos? ¿Tienen de Dios? No. Una señal que no porque se tenga dinero es que Dios está prosperando. Hay que tener mucho cuidado, porque ellos se creían ricos. Esto es de Dios. ¿De Dios? No, es que Dios nos dio habilidades, Dios nos dio estrategias, Dios nos dio sentido común. Y eso, tal vez eso es lo que te ha enriquecido, pero no Dios. No le atribuyamos a Dios, lo vimos la semana pasada, no le atribuyamos a las cosas del mundo lo que son de Dios, no le atribuyamos a Dios las cosas que son del mundo. No fue Dios el que te prosperó, fueron tus habilidades, fueron tus contactos, o fue tu herencia, o fue lo que sea. Pero no le atribuyamos necesariamente que porque tengamos cosas materiales es de Dios. Y ellos se creían ricos. Hoy tenemos los balnearios, tenemos la universidad. Es que Dios sí está con nosotros. ¿Dios? Pobres espirituales, desventurados, ciegos. Tenemos la universidad. Es que en la universidad, la Odisea, ahí nosotros descubrimos el colirio y la gente ve porque nosotros le hemos dado al mundo el colirio. Ustedes creen que ven muy bien, pero realmente ustedes son unos ciegos espirituales, porque lo único que están viendo son las cosas materiales de este mundo y ni siquiera tienen una visión puesta en las cosas eternas. Ciegos espirituales, que creen que tienen mucho, que creen que saben mucho, pero realmente ustedes están lejos. Ustedes tienen una ceguera espiritual. Eso les estaba diciendo. Duro, ¿verdad? Duro esa palabra para ellos. Ellos lo estaban entendiendo, ¿verdad? Nosotros somos los mejores. O sea, la gente ve por nosotros. Ciegos, un ciego guiando a otro ciego. Ustedes son ciegos. No hay una visión espiritual. No hay una visión. Como aquel hombre que dice, si nosotros seguimos al pie de la letra lo que está aquí, ni al Espíritu Santo necesitaremos. No tienen visión espiritual. No saben en qué se están metiendo ellos. No saben que están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y una de las cosas que tenemos que decirle al Señor es, Señor, gracias por permitirnos ver la verdad. Porque ahora cuando nosotros, yo no sé a ustedes, pero a mí me pasa eso, cuando nosotros escuchamos un mensaje, cuando yo escucho un mensaje, digo, eso no es de Dios. O sea, Dios nos ha abierto como una visión espiritual. ¿A ustedes les ha pasado lo mismo? ¿Han entendido más las cosas? Eso no es de Dios, eso no es de Dios. O sea, Dios ya nos ha sacado de un nivel natural como estábamos antes, que todo lo creíamos y yo amén, amén, amén. Y ahora digo, no, eso no es de Dios, eso tampoco. Entonces ya, perdona la palabra, ya no pasamos entero. ¿Eso qué quiere decir? Que nos ha abierto una visión espiritual.
Vemos mucho más allá. Entonces, es que el dinero, y si nosotros imponemos nuestras manos, y este carro, pongan las manos sobre el carro y va a ser suyo. Mentiras. ¿Eso es cierto? Eso fue lo que nos enseñaron. Declara y confiese, decrete que eso va a ser suyo. Mentiras. La sangre de Cristo nos cubra. Mentiras. Son una cantidad de cosas que estaban ahí, que gracias al estudio de la palabra de Dios hemos quitado todo eso. Versículo 18, va a ir terminando. Por tanto, yo te aconsejo, es decir, te recomiendo, que de mí, ¿de quién? De mí, ¿de quién? De Cristo, de mí, compres oro refinado, no de los motivadores, no de los cantantes. No tenemos que ir a buscar otra fuente. El único que nos puede dar, dice, compres de mí. Pero sabe que ese compres de mí, esa palabra compres que está ahí, si uno la mira en el contexto de Isaías 55, dice que las cosas de Dios no se compran sin dinero. Hoy han entendido mal que todo lo de Dios hay que pagar. Hay que cobrar lo de Dios. Y el Señor dice, compres de mí. ¿Qué dice? Oro refinado. Es decir, te recomiendo que compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Son unas palabras que nosotros las entendemos así, pero para ellos eran irónicas, porque todo lo que ellos estaban haciendo, Jesús se lo está quitando acá. Dice, compres oro refinado. ¿Cómo se refina el oro? Con el fuego, el fuego. ¿Cómo podemos, cuál es el oro refinado que el Señor pide que compremos? Entramos a la última parte, que es bien importante. ¿Qué es lo que Dios espera de su iglesia influyente, verdadera, su iglesia que sobresalga? Que tengan un corazón refinado. Es decir, que saquemos de nosotros todo lo que es pecado. Uno, que saquemos de nosotros todo lo que es rencor, lo que es envidia, lo que es orgullo, lo que es altivez. Todo lo que no es, saquémoslo. Que tengamos un corazón limpio. En otras palabras, que tengamos un corazón santo, guardado para Dios. Eso es la verdadera riqueza. Tú quieres ser un verdadero rico, escúchame eso. Tú quieres ser una persona verdadera persona rica y en paz. No es con los bienes materiales, no, es con un corazón puro y limpio para con Dios. Amén. Esa es la riqueza que Dios habla. Pero sigue diciendo, yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Esmirna. Le contrasta con eso en Apocalipsis 2:9. Dice, yo conozco tus obras, que eres pobre, pero hay un paréntesis ahí, alguien lo tiene por ahí. Apocalipsis 2:9. Saltes un poquitico sin perder uno. Yo conozco qué. ¿Y qué más dice? ¿Y hay un paréntesis? Ajá. O sea, tú tienes necesidades materiales, pero entre paréntesis, pero tú eres rico. O sea, para Dios, ¿cuál es la verdadera riqueza? ¿De los bienes materiales, de las posesiones, del dinero, o es la riqueza espiritual? ¿Qué es la que tenemos que perseguir nosotros como iglesia? La riqueza que espiritual, de estar bien con Dios, un corazón puro. Habla de santidad. Dígale que está a su lado, la verdadera riqueza para Dios es la santidad. Cuando Dios ve a una persona y la califica como rica o pobre espiritual, ¿por qué es? De acuerdo a su santidad. Si camina en santidad, ante los ojos de Dios es una persona que rica, aunque no tenga un solo peso en esta tierra. Pero si la persona no camina en santidad, aunque tenga todo en esta tierra, Dios la ve como pobre, miserable, desvergonzado, ciego. Como el libro ese que está por ahí. Le doy el título, pero no para que lo compres ni. Este es un solo peso en eso. Este libro de Joel Osteen, que dice su mejor vida ahora, para que no lo compres, no lo gastes plata en eso, no basura. Tú estás llamado para ser rico en esta tierra. Lo mejor tiene que ser en esta tierra. ¿Para qué quieres oro en los cielos cuando tú necesitas el oro es acá? Las mejores posesiones, las mejores riquezas son para acá. Tu mejor vida tiene que ser ahora. ¿Sí? Y pueda que tenga mejor vida ahora, pero después ¿qué vida le va a esperar allá en la eternidad? ¿Será que eso es lo que Dios nos llamó? ¿Qué le sigue diciendo? Volvemos a Apocalipsis 1:18. Y vestiduras blancas para vestirte. Porque el Señor, sí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Vestiduras blancas. ¿Cómo se vestían orgullosamente los laodicenses? ¿Cuáles eran sus trajes espectaculares? ¿Qué eran?
sus chaquetas, sus chompas, sus abrigos ¿de qué? De lana ¿qué? Negra. Dice, eso no es la verdadera vestimenta. ¿Sabe que la verdadera vestimenta no es eso lo que tú tienes que enorgullecer? Yo es que mire, esto es de la Odisea, es que esto sí es de lana de oveja virgen. No, eso no es. La verdadera riqueza son las vestiduras blancas. Que la única manera de poder tener las vestiduras blancas es lavando nuestros pecados con la sangre de Cristo que nos deja completamente blancos. Amén. Esa es la verdadera vestimenta. Una persona que está vestida con el perdón de pecados que solamente viene a través de la sangre de Cristo, son los que verdaderamente están vestidos. Si tú no tienes limpieza de pecados, estás desvestido, estás desnudo. Pero sigue diciendo que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, somos tan, pero por dentro ¿cómo estamos? Maquillados con una cantidad de cosas, con una cantidad de apariencias, pero al final cuando se descubra lo que tú verdaderamente eres, aquellos que se creen pues que son los muy, cuando se descubra que solo mentiras, falacia, ¿cómo quedan? Sigue diciendo, y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio para que veas. O sea, lo entendían, claro, sabían que ellos eran los que se jactaban diciendo, nosotros hacemos ver a la gente. Y Jesús dice, más bien, limpia tus ojos con la verdadera limpieza que solamente da Cristo. Versículo 19. Yo reprendo y castigo. ¿Qué hace el Señor? Reprende y castiga. ¿A quiénes? A todos los que ¿qué? Los que amo, dice el Señor. O sea, si no somos reprendidos, si no somos castigados a través de la palabra, es porque el Señor ¿qué? No nos habla. Ay, tan bonito. Allá sí no nos hablaron duro. Allá me gustó el mensaje, estuvo bonito. Y lo reprendió. No, para nada. Preocúpese. Porque si la palabra de Dios no los está reprendiendo. ¿Alguien ha sido reprendido esta mañana? ¿Está aquí? Espere lo que viene. Si hemos sido reprendidos, démosle gracias a Dios. Porque si nos está reprendiendo es porque nos ama. Porque Él no quiere que seamos unos tibios, sino que verdaderamente nos pongamos bien con Él. Si lo reprende es porque nos ama. ¿Y qué más le dice, por favor? Sé pues que celoso y arrepiéntete. Dos cosas, celoso y arrepiéntete. ¿Celoso de qué? No es celoso con su esposo, no. Celoso con la palabra de Dios. Es decir, filtra lo que te llega a tus oídos. No mires cualquier programa, que es que como está en el enlace, es que como es de la emisora. No. Sé celoso. Que si alguien está hablando cosas que no son correctas, no señora, así no es. Sé celoso. No permita, si yo un día vienen ustedes acá, yo comienzo a hablarles cosas diferentes a la Biblia, sean celosos, pastor, qué pena, yo me salgo, este mensaje no es de Dios, y se va, celosos con las cosas de Dios, celosos, y arrepienten. ¿Y qué? ¿De qué tenían que arrepentirse los laodicenses? Dos cosas que eran importantes, que él la entendía muy bien. Arrepentirse porque habían puesto más ahora su vida centrada en lo material que en lo espiritual. Ese es un pecado para Dios. Cuando tú haces a un lado, becerro de oro, cuando tú haces a un lado las cosas de Dios y te enfocas más en lo empresarial, en dinero y lo demás, eso es delicado. Arrepiente, ellos se han dedicado a eso. Pero había algo que es mucho más delicado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Ese es el pasaje que utilizan muchos hoy para predicarle a los inconversos. Que dice lo siguiente, ¿qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está a la puerta? ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién estaba en la puerta? ¿Quién estaba afuera? ¿A quién estaba hablando? ¿A los inconversos, a los impíos? No, es una carta dirigida ¿a quién? A la iglesia. Pregunto, ¿será que pueden haber iglesias donde Jesucristo no esté dentro? Y la respuesta es sí, por montones. Tienen de todo, tienen avivamiento, tienen de todo. Muchas cosas, mucha música, mucho dinero, mucha gente. Pero han dejado lo más importante por fuera, que es el Señor Jesucristo. De eso tenían que arrepentirse. Revisémonos. ¿Será que podemos tener muchas cosas hoy en día y hemos dejado a Jesús afuera? ¿Será que Jesús está dentro de tu corazón? ¿Jesús es el que gobierna tu vida? ¿Jesús es el que dirige tu vida? ¿O con el tiempo nos hemos venido entibiando y Jesús se ha quedado afuera? De eso tenía que arrepentirse. De que Jesús estaba afuera. ¿Por qué se mutila hoy en día? ¿Por qué se quita hoy en día el mensaje del infierno? Cuando nos olvidamos que Jesús, por encima de cualquiera de los profetas, fue el que más habló del infierno. ¿Por qué hoy en las iglesias no se habla del infierno? ¿Por qué hay temor de hablar del infierno? ¿Por qué hay temor de decirle a las personas que si tú no te arrepientes, que si tú mueres con tus pecados, te vas a ir para el infierno? ¿Por qué no le hablan eso a la gente? ¿Por qué no hablan de la santidad? ¿Por qué no hablan de la pureza? ¿Por qué no hablan del arrepentimiento? ¿Por qué? ¿Por qué se les quita eso? ¿Por qué quitar del mensaje una verdad que Jesucristo predicó durante mucho tiempo?
Es como si tú vas en un avión y de repente se acerca la azafata al oído y te dice, el avión se quedó sin combustible. Tenemos 10 paracaídas. Hay 50 pasajeros. Hay 10 paracaídas. ¿Tú quieres uno? Si nos dijeran nosotros, ¿qué haríamos nosotros? Lo cogeríamos de una vez, aseguremos eso. Sabemos que si se cae el avión, ¿qué pasa? Que se caiga. Igual tenemos el paracaídas y nos vamos a salvar, ¿verdad? Lo aseguramos. ¿Por qué nos movemos nosotros? ¿Por qué reaccionamos de esa manera? Porque hubo alguien que nos habló que había un peligro y que nos daba la protección ante ese peligro. ¿De acuerdo? Y si tú sabes, vas en ese avión y tú sabes que hay 50 paracaídas, hay 50 personas y que hay un paracaídas para cada persona, tú te pararías para decirles, oiga, por favor, tengan cuidado, pónganse en el paracaídas, este avión se va a caer. Pero tranquilos, afanen, hay un paracaídas para cada uno, por favor, pónganse en el paracaídas. ¿Ustedes lo harían? Muchos dicen no. ¿Saben por qué? Porque así está la iglesia hoy en día. Nosotros podemos estar asegurados, comillas. Puedo decir, si me muero, yo sé que me voy para el cielo porque yo me he convertido, soy un hijo de Dios. Pero afuera hay mucha gente que están en iglesias que van rumbo al infierno y no les advertimos. Nos hemos quedado callados. Nos hemos vuelto orgullosos de decir, ya, porque yo sí ya soy salvo. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Por qué no les hablamos a ellos? ¿Por qué no vamos a buscar esta semana a alguien y le decimos, estás en un error? De seguir así como estás, vas a ir a condenación. Mejor ponte el paracaídas, mejor haz esto, haz lo otro, le da las instrucciones para que si esa persona, si el avión se cae y esa persona está en el avión, está con su paracaídas y van a darle gracias, porque tú lo llevaste a la seguridad a través de Cristo Jesús. Hay de aquellos que están predicando muchas cosas, pero no están hablando de la verdadera salvación y la vida eterna. Y muchos le estarán gritando, como lo hemos dicho en estas reuniones, muchos le estarán gritando, pastor, ¿por qué nos enseñó tantas estrategias? ¿Por qué nos motivó tanto? Pero aquí estamos con nuestros pecados, nos estamos condenando. Muchos. Yo no quisiera estar en esos zapatos de esos pastores empresarios hoy en día y que le estén gritando eso al oído. Que sea como un taladro en sus oídos. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos vamos a condenar por su culpa. ¿Por qué nos distrajo? ¿Por qué nos motivó tanto? Pero estamos cargando con nuestros pecados. Cierra tus ojitos, por favor. Señor, te damos gracias. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. No te distraigas. Este momento es importante. Jesús sigue diciendo en Apocalipsis 3, 21 y 22. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este mensaje es actual, mis amados, de cómo puede haber hoy en la iglesia la mezcla entre agua fría y agua caliente. Hoy la iglesia del Señor es una iglesia tibia. Es una iglesia que simpatiza con las cosas de Dios, pero sin compromiso. Es una iglesia que le gusta venir a la iglesia, pero no quiere vivir en santidad. Es una iglesia que le gusta que le hablen bonito, pero no quiere cambiar su vida. Y ante los ojos de Dios, el Señor los ve como una iglesia tibia. Pero el Señor, en medio de su misericordia para la iglesia, la Odisea, le dice, sé celoso y arrepiéntete. Pídele perdón al Señor si tú estás dentro de esa iglesia tibia y quieres entrar en la verdadera iglesia sobresaliente, la iglesia importante, la iglesia que Dios estima como una buena iglesia. Si tú ves que no estás andando bien como tienes que andar, el Señor nos da una oportunidad hoy. Arrepiéntete. No vaya sea que el Señor venga por nosotros y nos encuentre en tibieza. Y el que dice esto es el amén. El que dice esto es el testigo fiel. Dile, Señor, en esta hora yo te pido, Dios, que nos ayude a caminar en la santidad que tú demandas. Perdónanos porque tal vez, como Asaf que estuvimos estudiando, nos pusimos a mirar las riquezas de los demás y nos olvidamos que tú eres nuestra herencia, Señor.
Sabemos que si te buscamos a ti como lo hizo Salomón en su momento, si clamamos a ti en las cosas espirituales, si así tú lo quieres, la añadidura llegará. Perdónanos por andar corriendo aún después de que conocemos tanta palabra, por estar corriendo detrás de la añadidura, Señor. Hoy nos rendimos a ti, Señor, y te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y aprovecha este momento, porque yo no sé si haya otra oportunidad, pero si tú sabes que estás mal con Dios, si tú sabes que eres un tibio, si tú sabes que últimamente has puesto más tu mirada en las cosas materiales que en las cosas espirituales, pídele perdón al Señor. Porque Dios te ha hablado de esta manera porque te ama, porque no quiere que tú te condenes, porque no quieres que por desconocimiento tú estés en un error. Y dale gracias al Señor y dile: Señor, gracias, porque nos estás mostrando la palabra tal cual como es, Dios. Gracias porque al escuchar tu palabra, Señor, nos das una nueva visión, no una visión física, sino una visión espiritual, Señor. Gracias porque tú nos has trasladado de las tinieblas, Señor, y nos estás trayendo, Dios, cada día más a esa luz admirable. Estamos pudiéndote conocer más, Señor. Aunque tengamos errores, Dios, no podemos decir que somos los mejores, que seamos perfectos, no. Ciertamente no somos perfectos, Dios. Seguramente que tenemos fallas, pero al menos, Señor, por intención sincera, queremos vivir para ti, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, gracias por esta serie, gracias por derribar tantos argumentos que teníamos. Gracias porque ahora vemos la intención, y es que al conocer el Evangelio verdadero, nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, esté mucho más sólida, pero no solamente para nosotros, sino para que ayudemos a edificar tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Amén.